Radio Universidad presenta Letras Gruesas. Una crónica viva y breve del juego de la vida. Es la literatura de siempre y la de ahora. Iniciamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, apreciados radioescuchas, respetados ciberaudientes. Los saludamos este domingo 22 de junio del año 2014 desde el anexo de transmisiones de la cabina Amparo Ochoa de Radio Universidad. Radio Universidad, Premio Nacional de Periodismo 2014, otorgado por el Club de Periodistas de México, Asociación Civil, en la modalidad de radio universitaria, igual que al Canal 22. Al Canal 22 le dieron el Premio Nacional, el mismo Club de Periodistas, por televisión cultural. Muy bien, está excelente. con nosotros este domingo, por eso empezamos con esta canción que se llama Días de Escuela, y ahorita que les presente el doctor Aniceto Cárdenas Galindo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Pues nos interesaba mucho platicar con ustedes con algo. Ahorita le digo. También viene de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, acompañando al doctor Cárdenas Galindo, la licenciada Gloria Guadalupe Sañudo Ceballos y la licenciada Migdalia Sapien, a quien les agradecemos su presencia, que es muy agradable, como es agradable ver la elegancia, la belleza de María de Lourdes Palazuelos, otra vez este domingo, qué bueno, que está al frente de los controles en esta cabina de Radio Universidad, cabina Amparo Ochoa. Esta canción con la que empezamos, doctor Galindo, dice, es de Chuck Berry, y dice, en la traducción dice: arriba por la mañana para ir a la escuela. El profesor está enseñando la regla de oro, la historia de América y matemática práctica. Tú estás estudiando mucho y esperando aprobar, haciendo trabajar tus dedos hasta los huesos, y el tío detrás no te dejará en paz. Ring, ring, suena la campana, la cocina en el comedor está lista para vender. Tienes suerte si puedes encontrar un sitio. Eres afortunado si tienes tiempo para comer. De vuelta a la clase, abre tus libros, mantente despierto. La profesora no sabe lo malhumorada que parece. Pronto, mientras dan las 3 en punto, finalmente dejas tu carga en el suelo, cierras tus libros, sales de tu asiento, hacia la entrada y a la calle. Arriba a la esquina y doblando la curva, directo al punto de reunión. Estás adentro. Echas la moneda en la ranura de las rocolas. Tienes que escuchar algo realmente cálido. Estás creando un romance con quien amas. Todo el día has estado queriendo bailar, sintiendo la música de la cabeza a los pies, girando y girando y girando, nos movemos. ¡Ey, ey, rock and roll! Llévame a los días de antaño, larga vida al rock and roll, el golpe de los tambores fuerte y enérgico, rock, rock, rock and roll, el sentimiento está ahí, cuerpo y alma. Bien, pues es el recreo, Muy bien. los días de escuela se llama, y esto viene a cuento, apreciados radioescuchas, respetados ciberaudientes, porque el doctor Aniceto Cárdenas Galindo es el rector de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, y para él tenemos formuladas algunas preguntas, porque aquí en este programa, ya ven ustedes, quien nos da seguimiento, pues hemos entrevistado a muchos psicólogos y siempre hablan de educación, ellos, de formación, de la preocupación que existe por la formación, valga la repetición, de niños, jóvenes, adultos y de todas las edades. Pero pues hay una institución muy importante en el estado de Sinaloa que tiene una historia, pues no tan breve, ¿verdad?, sino que ya tiene bastante tiempo, doctor, que se llama Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.
Yo le quisiera preguntar para que el auditorio supiera qué es y qué hace la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Muy bien, con mucho gusto y pues antemano agradezco la invitación que le hace a participar la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa por mi conducto y agradezco a su auditorio, a sus cibernautas que también nos hacen el favor de acompañarnos, y empezaré por expresarles que el origen de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa está en la Universidad Pedagógica Nacional, que inicia sus tareas en 1978. Esta universidad inicia para atender una necesidad urgente en el país de formar y actualizar a los profesores que están desempeñándose como tal en las aulas. A raíz de eso viene, de su actuar, viene avanzando la historia, llega un momento que a nivel nacional se dice que ya están formados y actualizados todos los profesores que están en el aula. Sin embargo, que existe mucha demanda por esta profesión. De ahí que evolucionan su manera de prestar los servicios y ahora se oferta a todo joven, jovencita, que desee formarse en la profesionalización de la educación, como profesional de la educación, puede ingresar a la pedagógica con una condición fundamental, que tiene que estar frente a grupo, haciendo prácticas de auxiliar de docente, sea en la escuela pública o en la escuela privada, pero si no está frente a grupo no puede estudiar en la universidad. Y así va evolucionando el quehacer de una universidad, y su marco jurídico administrativo también evoluciona, de suerte que en el 92, con el acuerdo de la modernización educativa, la Federación transfiere a los estados de la República la educación básica, las escuelas normales y a las universidades pedagógicas. Y a partir de esa transferencia se empieza a gestar, a trabajar el proceso de descentralización que hoy, gracias a el propósito central de gobierno del licenciado Mario López Valdés, y con la colaboración del secretario de Educación Pública, el doctor Francisco Frías Castro, se concreta el 8 de abril del 2013 la descentralización de la pedagógica y nace la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Eso es como un poco de la historia de cómo evoluciona su marco jurídico, de tal suerte que somos una universidad pública descentralizada del gobierno del Estado, con figura y patrimonio propio, con la misión de formar y actualizar profesionales de la educación. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ley orgánica de su creación nos faculta para formar a profesionales, para lo que nosotros identificamos, darle formación inicial a un profesional de la educación, porque en sí estudiar una licenciatura es dar forma inicial a un profesional, porque un profesional nunca termina de formarse, tiene que someterse en su crecimiento y ejercicio profesional a un proceso de formación continua, permanente. De ahí que viene la otra oferta de formación continua a través de diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, que dentro de la pedagógica tenemos muchísima oferta educativa que atiende y se enmarca en la reforma educativa. Bien, pues muy interesante. Desde luego que cada grado, cada nivel académico requiere determinado antecedente. Esto que me dice usted de que tienen que estar frente al grupo me recordó. Yo le llevo unos cuantos años de ventaja a usted en la vida. Entonces yo recibí una educación excelente en los primeros años. Hasta los 9 años yo estuve aprendiendo a leer y escribir bajo la conducción de maestras
fueron puras maestras, nunca tuvimos un maestro nosotros en la escuela mixta, se llamaba, la escuela Justo Sierra del Rosario, Sinaloa. Aunque había 2 o 3 profesores, eran maestras formadas en la práctica, inclusive les decían así, eran practicantes, y acudían a las aulas a ayudarles a las maestras en funciones que habían sido practicantes a su vez, pero eran excelentes, se dedicaban con una mística, digamos, educativa, de enseñanza. Vocación. Sí, pues eran regañonas, eran mujeres, pues, y impositivas. Entonces nos enseñaron, yo les agradezco mucho que me hayan enseñado a leer y escribir. Nunca aprendí a sumar, ni a restar, ni a dividir, ni a nada de eso. Pero después de que aprendí a leer y a escribir, ya nunca dejé de hacerlo. Sí. Ya nunca dejé de hacerlo. Mire, a propósito de eso que usted comenta, muchos de nosotros, y seguramente el auditorio que hoy nos escucha, hará su propia reflexión y comentará para sí mismo o con quien le acompaña, de que recuerdan quién le enseñó a leer y escribir, y resulta que fue una maestra o un maestro que solamente estudió la primaria. Sí. Y lo recuerdan como su mejor maestro, su mejor maestra. Sí. Porque en la vida esto es como el aprender a andar en bicicleta. ¿Quieres ser ciclista, andar en bicicleta? Tienes que subirte a la bicicleta. ¿Quieres ser un docente? Un buen docente, tienes que ir a practicar la docencia. De ahí que hoy la reforma, el que le habla tuvo la oportunidad de estar en La Paz, Baja California, hace unos cuantos días, en un evento presidido por el secretario de Educación Pública, el señor Emilio Chofet, y fue muy preciso cuando él en su discurso nos hace saber que en el modelo de formación de los profesores para las escuelas normales y similares es un modelo de teoría práctica, práctica teoría. En un ciclo de investigación-acción habrá que estar el joven en su formación yendo todos los días a la práctica y luego ir a la escuela de su normal, de su universidad pedagógica, a discutir, a contrastar su práctica con la teoría, para que la teoría le dé luz en el actuar de su práctica. El aprender haciendo. El aprender haciendo. La mayéutica. Tendría que ver con unas teorías, las teorías pedagógicas, las corrientes pedagógicas que hoy por hoy se consolidan y se practican, tiene que ver con las pedagogías constructivistas, con la pedagogía crítica, ¿sí? Y que luego nosotros a veces las desglosamos en varias, pero sí, se trata de que demos la oportunidad a que cada uno sea el responsable de su propio aprendizaje, el profesor lo oriente, lo conduzca. Vaya, lo voy a decir de una manera más coloquial, hagamos de cuenta que el maestro se convierte en el entrenador deportivo. Sí. Uno va a aprender un deporte, a practicar un deporte, el entrenador te orienta, te modela, viene el modelaje en el aprendizaje, te modela y te pone a que lo practiques, a que lo hagas. Empiezas con una psicomotricidad gruesa, difícil de controlar, y terminas con una psicomotricidad fina. Y hasta luego le haces arte en el dominio del deporte, de la disciplina deportiva, algo parecido en la escuela. Bien. Bueno, más adelante tengo esa pregunta, doctor Cárdenas. Pero después de que nos dice usted cómo nació en el 8 de abril del 2013 la UPES como Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, ¿con qué fue dotada? Vaya, la pregunta es, ¿con qué cuenta y cómo cumple sus objetivos? Muy bien. Mire, la universidad, desde su origen, decíamos, como está enfocada
a formar profesionales y actualizar profesionales de la educación tiene un impacto central en educación básica, en los niños, en la educación preescolar, primaria. Entonces, desde su origen es financiada con recursos del Fondo para la Educación Básica, el famoso FAEB. Ese recurso se sigue conservando a la fecha. Cuando se transfirió en el 92 a los estados, es muy clara el acta de transferencia y hoy la ley lo retoma, la ley orgánica de la UPES, retoma que seguirá operando con los recursos federales que a la fecha ha traído. Entonces, financieramente operamos con recursos federales del Fondo de Educación Básica, más los pocos ingresos que obtenemos por el pago de colegiatura de nuestros alumnos y alumnas. Es en cuanto a lo financiero. En cuanto a infraestructura física, contamos con edificios en Choice, en El Fuerte, en Los Mochis, en Guamúchil, Salvador Alvarado, en Coyotitán, en Mazatlán y en Culiacán. Y en el resto de los municipios, porque tenemos 17 subsedes y estamos presentes en 16 de los 18 municipios, operamos en los edificios que nos hace el favor de facilitarnos educación básica. En algunos casos son secundarias, escuelas primarias, en otros es el colegio de bachilleres el que nos apoya, facilitándonos el edificio. Y trabajamos en coordinación permanente con todos los presidentes municipales y presidentas municipales, de tal manera de que juntos, como bien lo señala nuestra Carta Magna federal y estatal, ¿sí?, en la responsabilidad que tienen los municipios de brindar educación, ¿sí?, nosotros estamos con ellos, con los municipios y con el señor gobernador, atendiendo la demanda. Tan estamos cercas en la atención a la demanda educativa que para operar en cuanto a personal docente contamos al cierre de este semestre, este ciclo escolar, con 329 docentes, que de esos docentes tenemos en promedio 176 con estudios de maestría, 47 con estudios de doctorado, y el resto o solo tienen licenciatura o están cursando especialización o han iniciado estudios de maestría. Contamos con alrededor de unos 160 administrativos, ¿sí? Y con eso atendemos una matrícula actual de 8,681 alumnos y alumnas que estudian en nuestra universidad, de los cuales tenemos en promedio 300 estudiando posgrado, 1,300, alrededor de 1,300, 1,200 estudiando una licenciatura escolarizada que se denomina licenciatura en intervención educativa, que tiene varias líneas profesionalizantes. Una de ellas es, por ejemplo, la atención a migrantes, otra línea es la interculturalidad, otra línea es educación inicial, etcétera, etcétera. Y el resto de nuestro alumnado, ahí tendríamos en promedio unos 1,500, 1,600, póngale, ¿sí? De los 8,600, sí, nos quedan 7,000 que estudian o licenciatura en educación preescolar o licenciatura en educación primaria. Y esos 7,000, por norma institucional, tienen que hacer prácticas todos los días en una escuela preescolar o una escuela primaria pública o privada. Frente al grupo. Frente a grupo, como asistentes, como titulares, y si son asistentes, ayudándole a la educadora, al educador, en la planeación, en la atención de los grupos, en exposición de clases, en el trabajo de equipo con su alumnado. O sea, están en la práctica desde el inicio de su carrera al término de la misma, porque para poder inscribirse tiene que presentar ese documento, si no, no se puede inscribir en la universidad. Y junto con eso,
Es una universidad, le decía, cercana a la gente, con un proyecto de la universidad en su comunidad, respaldando al gobierno de Sinaloa, al licenciado Mario López Valdés. Tan es así que en el convenio primero sale un decreto de alfabetización en Sinaloa impulsado por el señor gobernador, el señor secretario de Educación Pública. Luego firmamos convenio con ellos para alfabetizar Sinaloa y operar a través de un programa que se denomina PROACIN, iluminar a Sinaloa con la fuerza de las letras. Ahí actualmente tenemos 3.500 adultas y adultos aprendiendo a leer y escribir en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, que en breve, antes de que termine el mes de junio, esperamos ser acompañados por el señor secretario de Educación Pública, y de esos 3.500 poder ya entregarle constancia de que aprendieron a leer y escribir a un promedio de 300 adultos. Eso es lo que atiende la universidad. Es cercana. Si hacemos números, don César, imagínense 7,000 jóvenes y jovencitas en aulas de educación básica en Sinaloa. Representa 7,000 aulas en Sinaloa. Sí. Y en cada aula en promedio tenemos entre 30 a 40 niños. Póngale que fueran 30. 7 por 3, 21. Atendemos en promedio 210,000 niños y niñas. 210,000 niños y niñas que tienen un impacto que sería con 420,000 padres y madres de familia. Hasta allá es el impacto de la pedagógica. Y allá queremos llevar nuestra certificación en valores, que por cierto el viernes pasado hicimos entrega de toda la evidencia de un programa, de un proyecto de valores, donde participamos con el programa de CIVIVA de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y lo registramos y entregamos toda la evidencia de cómo se viven los valores en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Tengo nociones sobre ese programa CIVIVA porque hice una entrevista en una de las últimas revistas que publicamos en la Comisión de Derechos Humanos. Ajá. A una fundación, Rosario Sinaloa, Asociación Civil, que trabaja muy pegada con esos programas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Uh-huh. Entonces más o menos tengo una noción de eso. Doctor Aniceto, nos quedan unos 3 minutos para llegar a la mitad de nuestro programa. Le preguntaría, mientras que llegamos, ¿cree usted que tiene una cobertura total de las necesidades de formación en el Estado, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa? No tenemos una cobertura, pero va a depender desde dónde hagamos el análisis. Si el análisis se hace en cuanto al asunto poblacional, uh-huh, y a cómo la pirámide escolar ha ido disminuyendo en básica y se ha ido incrementando en superior, y atendiendo la demanda laboral, diremos que estamos cubriendo más allá del 100% de la cobertura, porque estamos formando un número muy importante de profesoras y profesores que después podrán no encontrar espacio laboral, de acuerdo a la norma actual. Pero si atendemos a los preceptos de la Ley Federal de Educación, de esta reforma constitucional, que si analizamos un poco, nos daremos cuenta que la reforma educativa que hoy vivimos es una reforma que está elevada a rango constitucional. Por lo tanto, si atendemos eso, y dentro de ese rango constitucional está el precepto de calidad educativa, nosotros entonces no estamos cubriendo la cobertura, nos falta mucho, porque para darle calidad a la formación de un ser humano, y no instruirlo, sino instruirlo y educarlo, necesitamos una atención más personalizada, un ejercicio de la tutoría académica personalizada entre iguales, para ir
generando un bagaje teórico conceptual de acuerdo a la sociedad que nos toca vivir. Bien. Pues le tengo otras cuantas preguntas, doctor, pero vamos a ir a una pausa de Radio Universidad y luego volvemos. XEWAS 1150 de AM, transmitiendo con 10.000 watts de potencia, y XHWAS 96.1 de FM, transmitiendo con 60.000 watts de potencia. A todo Sinaloa, nuestra la voz, de todos la palabra. Radio Universidad, la radio cultural de Sinaloa. Estamos de regreso, apreciados radioescuchas, respetados ciberaudientes, desde el programa Letras Gruesas de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Se encuentra con nosotros, como ya les dije, y nos está ilustrando bastante bien el doctor Aniceto Cárdenas Galindo, que viene en compañía de la licenciada Gloria Guadalupe Sañudo Ceballos y la licenciada Migdalia Sapien. Estamos hablando sobre la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y interrumpimos una plática muy interesante, a ver más adelante si tocamos ese tema, porque me hace recordar lo de Barbiana. Así, el tema que usted dijo de niños, niñez distinta, niñez diferente, y eso merecería un programa de por sí, grabado o aquí en persona. Yo quiero hacerle una pregunta antes de que vayamos a la siguiente, que es de qué escuelas pedagógicas y corrientes filosóficas influyen más en la Universidad Pedagógica del Estado. Yo quisiera preguntarle, a partir de que usted dice que hay una unidad en Choix, hay presencia en 17 subsedes, pero con, digamos, infraestructura propia en Choix, El Fuerte, Los Mochis, Guamúchil, Coyotitán, Mazatlán, Culiacán. Es muy sugerente y muy, pues, estimulante ver que se están tomando en cuenta comunidades como Coyotitán, como el Choix, que en sí forman, digamos, un universo, digamos, de enseñanza-aprendizaje muy particular. Es decir, atienden ustedes, doctor Cárdenas Galindo, la particularidad regional de las culturas, la idiosincrasia de estos lugares. Sí, mire, estamos, como le decía, la UPES es una universidad cercana a la comunidad, y tan utiliza la tecnología como los medios que en el contexto se nos facilitan. Por ejemplo, Coyotitán, tenemos un edificio propio gracias a los buenos ejercicios políticos y educativos del actual presidente municipal, nuestro amigo Amado Loaiza, que fue quien nos regaló esa infraestructura. Y ahí en Coyotitán estamos trabajando muy de cerca en este asunto del corredor turístico del jaguar. Nuestra mascota es el jaguar, ¿sí? Los que saben de biología y que conocen bastante la vida de este animal nos dicen que es un animal con demasiada astucia, resistente. Es un animal que, por decirlo de alguna manera, dentro de sus instintos establece sus proyectos, va por ellos y se oculta, lucha, es muy sagaz. Y nosotros además, en esa adopción de esa mascota, estamos formando e inculcando a nuestros jóvenes y jovencitas el amor por la naturaleza, el respeto por los animales. Ahorita que usted traducía la melodía, Sí. Inicia diciendo que se enseña la regla de oro. Se enseña la regla de oro. Espero entender que es aquella máxima que hemos aprendido desde la infancia, de que no hagas al otro, no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Respeta. En cierta forma, sí. Respeta. Claro. Y nosotros queremos, en el marco de las 4 virtudes cardinales, formar seres humanos que sean justos, que tengan fortaleza,
que respeten, pero sobre todo que vivan y practiquen una de las mejores virtudes, que es la prudencia social, la prudencia académica, que se formen realmente en la vivencia, en la práctica diaria de los valores, porque algo nos pasó en esta sociedad que hoy nos toca vivir, que aquel respeto a los mayores, aquel respeto a la otra, al otro, se ha venido perdiendo. En esto que el señor gobernador nos permite constituirnos como una universidad con figura jurídica y patrimonios propios, nos ha dado la oportunidad de que nosotros, con ese ejército de estudiantes que decíamos que podemos impactar hasta un promedio más de 200,000 hogares sinaloenses, con esta práctica de valores, con esto de formar a profesionales de la educación, preparados, instruidos, pero educados en la vivencia de los valores, creo que tenemos la oportunidad de colaborar con el señor gobernador en la reconstrucción del tejido social. El joven, desde la filosofía de John Eliot, en la investigación-acción, no como un método, sino como una filosofía, como un modo de vida, momento que llega y toca la puerta de un hogar que no le es familiar o donde no conoce a nadie, le abren la puerta, conversa con los adultos, identifica a la persona que no tuvo las oportunidades que nosotros tuvimos de aprender a leer y escribir, y conversan, socializan, toman agua, se toman un café en las hornillas de la familia. Ese joven, en el Nistenco, ándele, ese joven que logra ese proceso, que vive esa historia y que luego sale comprometido a regresar para enseñarle las primeras letras a ese adulto, a esa adulta, cuando termina el proceso es otro. Se transformó. Esa es la apuesta de la pedagógica. Hacer una reflexión sobre la acción pedagógica y actuar sobre esa acción pedagógica. Eso es lo que nosotros buscamos. Pues es precisamente su misión, ¿verdad? Es nuestra misión. La misión que ustedes expresan. Sí, y le decía, nosotros no solamente vamos al regionalismo, a lo contextual, también manejamos apoyo tecnológico. Le comenté que nos pusiéramos de acuerdo, usted me manifestó su disposición, no pude yo abrir la agenda porque quiero atenderlo personalmente en el recorrido de las instalaciones de la universidad, sí. Que conozca. Nosotros tenemos, don César, modestamente, una oferta de posgrado donde la apoyamos con toda la tecnología. Tenemos alumnos en la Baja California, alumnos en Chihuahua, en Durango, Los Mochis, Mazatlán, que los atendemos de lunes a viernes por plataformas virtuales, en aulas virtuales, donde se diseñan los objetos de aprendizaje y hay interacción vía los chats y los foros. Y viernes por la tarde, de 4 a 8 de la noche, bueno, en el doctorado es un poquito más tarde, de 6 a 9 de la noche, y los sábados, de 8 a 2 de la tarde, 3 de la tarde, a través de videoconferencia en tiempo real virtual. Hay la interacción pedagógica con el investigador, el catedrático del doctorado y los estudiantes. O sea, tenemos la fortuna de ir más allá de nuestro estado con un programa de posgrado regional. A través de los medios, a través de la tecnología. Uh-huh. Estamos por firmar varios convenios. Vamos la primera semana de julio a Durango, a una sesión del programa de doctorado desde Durango, y vamos a firmar un convenio con una red de investigadores de Durango. O sea, hay una mezcla del contexto con la tecnología, y una recuperación de las
la pedagogía y vaya de nueva cuenta de la reforma educativa para formar a estos profesionales de la educación. Pues es muy interesante. Yo lo entiendo porque trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social como coordinador de programas de adiestramiento y capacitación para pescadores activos. Hubo un programa cuando estaba doña Griselda Álvarez como al frente de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Sociales y Carlos Gálvez Betancourt como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que por alguna sugerencia del presidente en ese entonces, Luis Echeverría Álvarez, se dieron a la tarea de atender a los pescadores que estaban en activo, porque se acababan de establecer aquellas famosas secundarias y preparatorias, un sistema de enseñanza pesquera nacional. Entonces creía Luis Echeverría que los egresados de esas escuelas iban a desplazar a los pescadores en activo, ¿no? Entonces, pues ahí ya sabemos nosotros que los pescadores se forman desde que empiezan a caminar. Claro. Empiezan a hacer sus propias atarrayitas, sus líneas de anzuelo y todo. Me tocó en suerte de eso y conocer algunas de las escuelas y filosofías de la pedagogía, vaya, de la enseñanza, del adiestramiento, de la capacitación, del inculcar destrezas o de aprovechar las destrezas que tenían para que desarrollaran conocimientos más amplios sobre eso. ¿Cuáles son digamos, las escuelas y filosofías pedagógicas, educativas, que influyen más en la Universidad Pedagógica del Estado? Mire, en lo que nosotros trabajamos y desde el modelo educativo universitario se trabaja la propuesta de la pedagogía constructivista, una propuesta basada en los aportes de los cognitivos como Piaget, Brunner, entre otros, en donde vamos a trabajar una propuesta de docente que orienta, que guía, que planea, ¿sí?, una serie de eventos o de hechos de aprendizaje donde el joven deberá de vivirlos. Hemos trabajado bastante la propuesta de Ausubel, donde habla del aprendizaje significativo, con la lógica de que el profesor planee contenidos de aprendizaje con sentido para que al muchacho le aparezcan significativos. Eso es básicamente lo más fuerte y hoy por hoy desde un enfoque de competencias. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el muchacho, ¿sí?, no solamente discuta la teoría, sino ir más allá y recuperar la evidencia de que es competente ese muchacho en la docencia. Por eso el modelo de la pedagógica es un modelo teórico-práctico, práctico-teórico, ¿sí? De tal manera de que en constante permanencia se da seguimiento a su práctica, se da seguimiento al ejercicio tutorial, ¿sí?, para que el muchacho vaya fortaleciendo su hacer en el aula. Entonces, básicamente son las teorías que le dan fortaleza a la universidad en cuanto a la comprensión del aprendizaje y de la enseñanza, ¿sí? Y en cuanto a la cuestión filosófica y metodológica, le comentábamos que lo que está detrás de el quehacer profesional de la universidad es la investigación-acción, ¿sí? Uno investigar para trascender en la práctica, para resolver en la práctica. Al joven desde los primeros semestres, se le instruye y se le da seguimiento al conocimiento del entorno, que conozca el grupo donde trabaja, que lo vaya documentando. Llega un momento en su formación que junta todo ese dato empírico, hace un análisis, identifica las problemáticas, jerarquiza las problemáticas, o en otras palabras,
problematiza el contexto de la práctica y desde ahí deriva un proyecto y diseña una alternativa de intervención. Una alternativa de intervención que venga a atender esa problemática identificada en el aula. Y la lleva a la práctica, la experimenta, la evalúa y luego formaliza, dándole un valor a su intervención, si se transformó la situación, si se solucionó el problema, y evalúa. Por eso formaliza su intervención para ver hasta dónde se solucionó la problemática, o si surgieron nuevos problemas o no se solucionó. Y a partir de ahí elabora su informe de su proyecto de innovación docente, que es con el que se titula. Entonces, esa es básicamente la fortaleza de la pedagógica en cómo forma a sus estudiantes. Un estudiante que cumple con su disciplina, ir día a día a su práctica y hace su lectura, su contraste, teoría y práctica, es un estudiante que va con un alto porcentaje o una alta potencialidad de que en los concursos de oposición por plazas que ofrece la SEP quede en los primeros lugares. O sea, ¿por qué? Porque hay una formación diaria en la práctica, como de la maestra que hablábamos, que solamente terminó la primaria, pero que se hizo en la práctica. Y se hizo como las mejores maestras, de ahí el apostolado del magisterio, que era la maestra, el maestro que consultaban en las comunidades, porque era una autodidacta al 100%. Y en todos los aspectos. En todos. Inclusive en cuestiones de salud, en cuestiones de era nutrición. La persona culta, la que orientaba hasta en asuntos legales. Sí. En asuntos legales. Sí, en todo. Sí. Pues es muy interesante cuando me dijo usted el enfoque de competencias, me quedé un poco sorprendido. Pero se trata de competencias de capacidades, no de competencias de competir, de pugnar, sino de capacidad. Porque me imagino yo que también en la carrera que cursan, un grupo, digamos, de que ustedes atienden, debe nacer la cooperación entre ellos. Sí, la discusión. El concepto de competencia acá, ciertamente, el origen del concepto viene de competir. El origen. Y si lo trasladamos a otros ámbitos empresariales y deportivos, es en buscar vencer al otro. Ajá. Acá no. Acá en el asunto pedagógico, cuando hablamos de competencia, hablamos de idoneidad, de capacidades para. Una persona es competente para abrir una puerta si al abrirla no la daña, la abre por donde debe de ser. Pero si para abrir la puerta la golpea, la destroza, esa persona no es competente. ¿Sí? Entonces, habla de idoneidad, de capacidades, ¿sí? Para hacer las cosas. No es competir con el otro, no, sino de ser capaz de resolver una situación dada en el contexto. No resolver un problema teórico fuera de contexto, no. Eres competente si resuelves y con idoneidad una situación problemática en el momento que se te presenta. Un ejemplo. Todos seguramente hemos tenido en nuestra historia escolarizada estudios del inglés, pero no somos competentes en el idioma inglés. ¿Sí? Decía un compañero, un doctorado en educación, que en alguna ocasión estuvo él estudios de francés y obtuvo la mejor nota en francés en la escuela, pero tuvo la oportunidad de ir a Francia y nunca pudo pedir un alimento, un pan en francés a la hora de tener la necesidad de alimentarse. Entonces yo no soy competente en el francés, aunque tengo una nota de 10
en la escuela. A esa competencia se refiere hoy en la escuela, que formemos seres humanos competentes para vivir en sociedad, para desenvolverse como debe de desenvolverse cualquier ciudadano que es competente en un idioma, en su contexto o en el extranjero, si domina una lengua extranjera. Esa es la competencia que esa es la competencia. Ser competentes, ser capaces, es decir, pues desarrollar la habilidad para resolver en el presente, como lo dice usted. El problema. Y resolverlo con idoneidad, con pertinencia. Estamos a 7 minutos de terminar el programa, doctor, hay mucho que hablar, pero pues pasémonos de una... Yo le había planteado un tema que enfocaría pues, muchos aspectos de carácter sociopolítico, económico, de mucha problemática. Uh-huh. Pero me iría mejor a la última pregunta, de cuál es el fin último, aunque implícitamente está un poco contestado. Pero ya... usted mencionó al señor gobernador. Sí. Usted mencionó ya al señor secretario de Educación Pública y Cultura, al doctor Francisco Frías Castro, una persona que tiene una capacidad y un espíritu de servicio, pues a prueba de dudas, digamos. No hay duda de eso, ¿no? No le voy a mencionar las críticas que han hecho ahora a Sinaloa sobre algunas cosas no muy bien digeridas que han tratado de, no sé, de empañar algunas cosas. Pero sabemos qué tipo de autoridades educativas existen en el Estado y qué esfuerzos se están haciendo reales porque mejore la situación de la población escolar en el Estado. Pero ¿cuál sería el fin último de la misión de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, doctor? Mire, nuestro fin último sería formar profesionales de la educación capaces de educar a la sociedad en un marco deontológico de la profesión, donde se viva la justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia. Que se formen seres humanos, como bien decía el doctor Francisco Frías, secretario de Educación Pública y Cultura. Hace días hemos nosotros elegido el camino más largo, pero el mejor. Formando, es como cuando construyes un edificio, formando a nuestros jóvenes con una cimentación sólida en valores, para que puedan trascender. Nosotros no podemos quedarnos con críticas que a veces vienen de afuera o descontextualizadas, porque tenemos que atender primeramente nuestra historicidad, nuestra propia historia, cómo venimos evolucionando, cómo es nuestra cultura y qué tenemos para crecer. Yo hace un rato le hablaba cuando usted me mencionaba algunos textos de mutuo agrado, como es el poema pedagógico de Macarenco, entre otros, que su servidor tiene un libro publicado en Quadres Digital en España sobre infancia diferente. Cuando me tocó hacer esa publicación, me llegaba tanta información de la problemática con los niños migrantes, los que migran sobre todo al campo agrícola de Sinaloa. Sí. Y la batería política, social, enfocada a esos niños. Sí. Pero resulta que esos niños requieren mucha atención, pero en los medios urbanos hay un número igual o a veces mucho más grande que viven también el problema del trabajo infantil. Entonces necesitamos contextualizar y decir, sí, hay que atender al niño migrante, pero también hay que atender al niño que trabaja en el medio urbano. Sí. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué le quiero decir? Que en Sinaloa, con la sabiduría
y todo su hacer del señor secretario de Educación Pública y Cultura, el doctor Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, se están haciendo cosas sólidas, se está construyendo a largo plazo, no se lleva prisa, sino se lleva un plan de formar y de transformar a Sinaloa, con cuestiones sólidas. Hoy trae unos programas tan interesantes y que son programas de fondo, como es el de alfabetización, el de valores, entre otros. Sí. A riesgo de que piensen que soy palero, yo le debo decir, otra vez hice una entrevista también con la señora presidenta de Save the Children, y me habló de todos esos trabajos que el doctor Francisco Frías Castro está apoyando con todo ese tipo de organizaciones que, aunque sean asistencialistas, doctor, algo están incidiendo para mejorar la situación con el apoyo de la Secretaría de Educación. Sí, mire, es que nosotros tenemos que trabajar cada día, formar profesores educados. Hace tiempo, recuerdo, en Sinaloa se dio, pues no lo voy a llamar un conflicto, pero sí se dio mucha información de que era mejor el egresado de la normal para ejercer la docencia que el egresado de las universidades, que uno dominaba la didáctica y que el otro dominaba el contenido. A mí me parece que todo el que ejerce la docencia debe de tener ambos dominios, egrese de donde egrese. La universidad, como la escuela normal, te forma para el dominio del contenido y también en un enfoque comunicativo. Todo profesor debe de tener capacidades de comunicólogo, porque si no sabemos comunicar, nuestros aprendices no van a saber adquirir, interpretar lo que nosotros queremos comunicarles. Claro. Entonces, por eso es que lo que hoy se hace, se está haciendo más de fondo, son asuntos que tenemos que verlos así, de fondo, de contexto, y que van lentos. Recuerde usted que el señor gobernador, dentro de su plan de desarrollo institucional, le está apostando al eje humano, al desarrollo de la humanidad, a la formación de la sociedad. Él lo dice en su discurso y en su práctica, que podrá hacer muy buena obra en construcción física, de aulas, de carreteras, pero la que más le preocupa y a la que más le apuesta es a la obra humana. Y en eso vamos todas las instituciones educativas, creo que eso le apostamos, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UDO, las escuelas normales, la Universidad Pedagógica, las politécnicas, sí, en todas le estamos apostando a la obra humana, porque si no formamos seres humanos, repito, en un marco de la deontología de las profesiones, entonces no sé qué estamos formando. Un buen profesional o un profesional bien formado tiene rasgos que lo identifican como un ser comprometido, un ser humilde con los demás. Sí. Eso es lo que queremos formar. Bien, pues doctor Aniceto Cárdenas Galindo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Migdalia Sapien, muchas gracias, Gloria Guadalupe Sañudo. Muchas gracias, hermosa María de Lourdes Palazuelos. Muchas gracias a ustedes, apreciados radioescuchas. El próximo domingo estaremos aquí de regreso, a ver si un día de estos venimos con este libro de Infancia Diferente, muy interesante. Con mucho gusto. Yo finalmente pues le quiero agradecer su invitación, agradecer la hospitalidad a Radio UAS, nuestra máxima casa de estudios en Sinaloa, que nos permite comunicarnos con sus cibernautas y su auditorio en general. A la compañera, que ojalá la conozca nuestro auditorio, tiene una cara muy tranquila, muy amable. Muchas gracias por recibirnos aquí en nuestra casa. Y estamos a la orden en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, y con mucho gusto le vamos a acompañar el día que nos invite a comentar sobre la infancia diferente,
le va a no sorprender, pero creo que le va a despertar mucho interés cuando traigamos acá en el diálogo las opiniones de los niños que trabajan sobre la escuela, qué es la escuela y para qué sirve una familia. Bien, pues muchas gracias, María Lourdes. El próximo domingo aquí estaremos. Muchas gracias. Letras Gruesas. Crónica viva y breve del juego de la vida. Un canal de información y crítica, un enlace entre lo real y lo imaginario. Letras Gruesas se transmite todos los domingos a partir de las 13 horas, 1 de la tarde. Conducido por César Vargas. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Este programa es una colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.